Bienvenidos a Difusión Proactiva. El tema de hoy, ¿cómo ser más responsable? Se dice que una persona es responsable cuando posee la capacidad de elegir libre y de manera consciente los actos de su vida, aceptando con valentía las consecuencias en las acciones realizadas y de las decisiones tomadas. Ser responsable hace sentir autónomo e independiente al ser humano, aumenta la confianza en sí mismo, disminuye los miedos, despeja las dudas e incrementa la credibilidad de otras personas en el ambiente que se rodea. Además, el ser responsable proyecta al individuo a lograr con mayor rapidez y confianza las metas y objetivos propuestos, generando en él satisfacción y felicidad al obtenerlos. En este punto hay que establecer la diferencia entre responsabilidad y compromiso. La responsabilidad no se delega. Es propia de cada persona con facultad de escoger libremente cualquier acción a desarrollar en su vida, respondiendo a los resultados con habilidad, seguridad y sabiduría. El compromiso es un acuerdo planificado, es ofrecer algo a alguien y cumplirlo, bien sea con la familia, con el trabajo, con los estudios, con la sociedad, etc. En algunos casos, estos compromisos no se cumplen sin obtener respuestas al respecto. De lo anterior, se puede decir que convertirse en una persona responsable no se logra de la noche a la mañana, pero sí se puede mejorar con la práctica constante. A continuación, te invito a que ensayes con frecuencia el contenido de esta guía de acción. Ordena tus pensamientos. Hay que evitar el estrés, cambiando y dando salida a los pensamientos que dificultan y perturban la calma de nuestra mente. Seguidamente, en armonía, observa y ordena con claridad aquellos pensamientos de lo que se quiere lograr. Esto nos llevará a conseguir los mejores resultados en la meta trazada. Planifica tus actividades en orden de prioridades. Planificar es ganar tiempo. Cuanto más tiempo se invierte en planificar, menos tiempo se lleva en obtener los resultados de los objetivos establecidos. Por lo tanto, se recomienda colocar en primer término las actividades más complejas y terminar por las más simples. Plantéate objetivos a corto plazo. Mantiene a la persona motivada y concentrada en una cosa a la vez. Además, esta acción le permite tener una visión más clara y definida para consolidar las bases que lo llevarán a lograr los objetivos a mediano y largo plazo. Escribe las metas que deseas alcanzar. Teniendo un orden previamente planificado, es hora de escribir las ideas de manera detallada sobre las metas que se desea conseguir a corto, mediano y largo plazo. Convierte los hábitos en una rutina agradable. Adquiriendo el compromiso de la felicidad y del éxito, se puede tener voluntad y deseo para disfrutar del proceso en el que se está trabajando. La calidad de nuestra vida viene a ser el reflejo de nuestros hábitos diarios. Acepta las fallas y analiza los resultados. Reconocer nuestros errores nos amplía la realidad que vivimos. Nos enseña a crecer en la vida con responsabilidad, reconociendo y asumiendo las consecuencias generadas
por nuestras elecciones. Equivocarnos no es un fracaso, es una herramienta valiosa que nos permite aprender, a hacer cambios y a superar las limitaciones en el camino. Consulta con tus mentores. Tener la oportunidad de compartir nuestras aspiraciones, inquietudes y preocupaciones con personas más experimentadas que han alcanzado sus metas nos da la confianza de recibir sus consejos, convirtiéndose en el soporte de ayuda para superar los miedos y así poder construir nuestros sueños, definiendo los planes de acción para lograr nuestros propósitos. Como conclusión, podemos decir que una persona responsable toma acciones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos. Estas personas tienen ideales y metas elevadas con responsabilidad en sus decisiones. La responsabilidad es un valor fundamental del ser humano y es el soporte más fuerte para el éxito. Gracias por ver este video, déjanos tu comentario, dale like y suscríbete a mi canal para que estés informado del próximo contenido de difusión proactiva.